Un saludo para todos los estudiantes que ven los videos. Recuerden que estos videos les sirven para complementar las actividades y los conceptos que se abordan en cada guía. El área de ciencias naturales, en este caso la asignatura de química, este video está dirigido para los estudiantes de grado octavo y el tema que vamos a desarrollar aquí es el de la masa molecular. A modo de introducción, vamos a plantear el siguiente ejercicio. Imagine que va a comprar algunas frutas. Compra 3 manzanas. Cada manzana pesa 200 gramos. Compra 10 uvas. Cada uva pesa 5 gramos. Compra 5 bananos. Cada banano pesa 50 gramos. Compra 6 naranjas. Cada naranja pesa 100 gramos. Al finalizar, surge el siguiente interrogante. ¿Cuál es el peso total de las frutas que compró? Explique el mecanismo o el procedimiento que realizó para poder calcular y responder la pregunta. Entrando en temática, vamos a definir qué es la masa molecular. La masa molecular también es conocida como peso molecular, son sinónimos, masa molecular o peso molecular. Es la suma de las masas atómicas de todos los átomos de una molécula de un compuesto específico. Me explico. Todos los compuestos químicos están formados a su vez por elementos. Para yo poder calcular la masa de un compuesto, es decir, la masa molecular, tengo que sumar las masas de cada uno de los átomos que están involucrados. ¿Cómo hago para calcular? Dice, el peso atómico de un elemento se calcula hallando la masa media ponderada de la masa de todos los isótopos del mismo. O también lo puedo encontrar en la tabla periódica como masa atómica, peso atómico o número másico. Es decir, que para yo poder calcular la masa molecular, necesito primero saber el peso atómico de cada elemento. Y el peso atómico de cada elemento yo lo puedo encontrar en la tabla periódica. Ahí en la tabla periódica a veces aparece como masa atómica, en otras ocasiones aparece como peso atómico o incluso como número másico. Con cualquiera de estos tres nombres uno los puede buscar y los va a encontrar allí en la tabla periódica. Entonces yo sumo todos los pesos atómicos de los elementos que están presentes y voy a calcular y voy a obtener la masa molecular. Expliquemos de una manera más detallada los pasos para calcular la masa molecular de un compuesto. Entonces vamos a describir a continuación cada uno de sus pasos. El primero, dice que a partir de la fórmula del compuesto químico, identifique los elementos que están presentes. ¿Cómo hago para saber? Pues voy y veo los símbolos químicos de los elementos que están presentes. Recuerde que los símbolos, cuando hay una sola letra, va mayúscula, y cuando van dos letras, la primera va mayúscula y la segunda va minúscula. Eso me indica que estamos hablando de un elemento químico en particular. En el segundo paso, escriba los símbolos de los elementos químicos en una columna. Yo ya identifiqué en el primer paso cuáles eran los elementos. Ahora, en el segundo paso, voy a escribir en una columna los símbolos de los elementos químicos que están presentes. En el tercer paso, dice que al frente de cada símbolo químico escriba las masas atómicas de este. Entonces, ¿cómo hago para saber la masa atómica de cada elemento? Voy a la tabla periódica. Ahí en la tabla periódica me dicen masa atómica o número másico, ¿cierto? O peso atómico. Entonces, con cualquiera de esos nombres voy a encontrar este dato que me está pidiendo el tercer paso, la masa atómica. Entonces, al frente de cada símbolo químico escribo el número que me dio la tabla periódica en referencia a la masa atómica. En el cuarto paso, voy a multiplicar la masa atómica de cada uno de los elementos por la cantidad de átomos de cada elemento que hay. Ya en el quinto paso, voy a sumar todos los resultados obtenidos y finalmente voy a obtener el resultado final siempre poniendo las unidades de medida que para el caso de la masa molecular son gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces, unidades de medida, recuerde que son muy importantes, gramos sobre mol se abrevia de esta manera, G/mol, gramos sobre mol. Esos son los 6 pasos que hay que seguir para poder calcular la masa molecular
de los compuestos químicos. Igual vamos a dar unos ejemplos, 3 ejemplos muy breves, bastante concisos, que nos sirven para explicar mejor los pasos y el método que se lleva para poder calcular la masa molecular de un compuesto químico. Entonces vamos con el primer ejemplo. Dice, calcule la masa molecular del agua, un compuesto químico bastante conocido, muy común, su fórmula química, esta vez la fórmula química del compuesto más conocido a nivel mundial, ¿cierto? H2O. A partir de esta fórmula química, es decir, esta es la fórmula del agua, la fórmula química del agua, a partir de la fórmula química, pues yo voy a calcular la masa molecular. Recuerden los pasos. Primero, identificar los elementos químicos. ¿Qué elementos químicos tengo? Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. La H es de hidrógeno y la O de oxígeno. En el siguiente paso voy a escribir los símbolos de los elementos químicos del hidrógeno y aquí el del oxígeno. ¿Listo? Ahora, al frente de cada símbolo, al frente de cada nombre de cada elemento, voy a poner la masa atómica. Recuerden que este dato lo encuentro en la tabla periódica. Para el caso del hidrógeno es 1,001, entonces aproximamos siempre al número entero más cercano. Para el caso del hidrógeno es 1 gramos sobre mol. No olvidar las unidades de medida. Después multiplicamos por la cantidad de átomos. Para el caso del agua, en el agua hay 2 átomos de hidrógeno, entonces aquí este 1 que me lo había dado la tabla periódica, lo multiplico por el 2 de la fórmula, es decir que hay 2 hidrógenos. Acá está el 2, entonces voy a multiplicar, esta operación me da 2. 1 gramo mol por 2 me da 2, ¿listo? Vamos para el oxígeno, entonces voy a calcular la masa del oxígeno. En la tabla periódica me dice que la masa atómica del oxígeno son 16 gramos mol. Recuerden que se aproxima a 15,99, pero se aproxima al número entero más cercano, en este caso 16. La masa atómica se va a multiplicar por la cantidad de átomos. En este caso, como no aparece ningún número acá, pues se da por entendido que es solo 1. Entonces se multiplica por 1. 16 gramos mol de oxígeno por 1 da 16. Ya tengo yo cuánto pesa cada uno de los elementos. Ahora lo último que resta, o lo último que falta más bien, es sumar. Para ello entonces sumo todos los valores, sumo 2 de hidrógeno y 16 de oxígeno, lo cual me da 18 gramos mol. Es decir, que la masa molecular del agua es igual a 18 gramos mol. En este segundo ejemplo, vamos a calcular la masa molecular del carbonato de calcio. Aquí está el nombre del compuesto químico, carbonato de calcio. Y aquí entre paréntesis está la fórmula del compuesto, la fórmula química, CaCO3. Entonces este es el nombre del compuesto y el que está entre paréntesis es la fórmula. ¿Qué me dice? En el primer paso, que a partir de la fórmula química identifique los elementos químicos que están presentes en el compuesto. ¿Qué elementos están presentes? Está presente el calcio, aquí Ca, está presente el carbono, esta C, está presente el oxígeno, ¿listo? Esos son los 3 elementos químicos que están presentes en mi compuesto, en el carbonato de calcio. Ahora, dice que en una columna copie los símbolos o escriba los símbolos de cada uno de los elementos. Tenemos la Ca, que es el del calcio, tenemos la C, solo la C mayúscula, que es la de carbono, tenemos la O, que es el símbolo del oxígeno. Después me dice que vamos a escribir al frente el peso atómico de cada uno de los elementos. Recuerde que el peso atómico o la masa atómica la podemos encontrar en la tabla periódica. Para el caso del calcio es de 40 gramos mol, estamos siempre aproximando al número entero más cercano. Para el caso del calcio, ¿cierto? Entonces nos da 40, aproximándolo. Lo multiplicamos por la cantidad de calcio, como acá no hay ningún número debajo del calcio, pues se da por entendido que es 1, multiplicamos 40 por 1 y nos da pues 40. En el carbono, vamos a la tabla periódica. Allí en la tabla periódica encontramos
que la masa atómica o el peso atómico del carbono son 12 gramos por mol. Lo vamos a multiplicar, este que es el peso atómico o la masa atómica, la vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que hay. Como solo hay uno, pues multiplicamos por 1. 12 por 1 da 12. Finalmente está el oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico o un número másico, que pena, una masa atómica de 15.99. Aproximándolo nos da 16 gramos mol el peso atómico del oxígeno. Lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que tenemos. ¿Cuántos átomos tenemos? Tenemos 3. Recuerden que el número pequeño, estos que se llaman subíndices, me indica la cantidad de átomos que tengo de cada elemento. Como en el caso del 3, pues hay 3 oxígenos. Voy a multiplicar el 16, la masa atómica del oxígeno, por 3 átomos de oxígeno que tengo. Esa multiplicación me da 48. Ya tengo la sumatoria, o ya tengo más bien la cantidad que hay de cada elemento. Lo último que me queda es hacer la sumatoria total de todos los elementos para calcular la masa molecular. Sumo 40, 12 y 48, esto me da 100 gramos mol. Es decir, que la masa molecular del carbonato de calcio es 100 gramos mol. En este tercer y último ejemplo, vamos a calcular la masa molecular del ácido fosfórico. Aquí está el nombre del compuesto químico. Para este ejemplo es ácido fosfórico. Y aquí entre paréntesis está la fórmula de este compuesto químico, H3PO4. Está la fórmula química y este es el nombre del compuesto. Lo que me dicen los pasos: primero, identifique qué elementos químicos están presentes en el compuesto. ¿Qué elementos químicos hay? Entonces, esta H es de hidrógeno, la P es de fósforo y la O de oxígeno. Ya sé que en mi compuesto hay 3 elementos: hidrógeno, fósforo y oxígeno. Después, el siguiente paso es escribir el símbolo de cada uno de los elementos. Recuerden que la H es para el hidrógeno, la P para el fósforo y la O es el símbolo químico del oxígeno. Ya lo que he hecho es escribir los símbolos químicos. Ahora, al frente de cada uno de los elementos, voy a escribir el peso atómico. Recuerden que el peso atómico lo puedo encontrar en la tabla periódica. Para el caso del hidrógeno, el peso atómico o la masa atómica es de 1 gramo por mol. Como tengo en total 3 hidrógenos, recuerden que para saber cuántos átomos tengo, voy a la fórmula. Aquí, abajito del H del hidrógeno, hay un 3. Esto me está indicando que tengo 3 átomos de hidrógeno. Si cada átomo pesa 1 gramo mol y tengo en total 3 átomos, eso quiere decir que en total hay 3 gramos mol. ¿Listo? Vamos entonces al fósforo. En la tabla periódica encontramos que la masa atómica o peso atómico del fósforo son 31 gramos por mol. Si vamos a la fórmula, encontramos que no hay ningún número, es decir, hay un solo átomo de fósforo. 31 gramos que pesa cada átomo por un solo átomo, eso me da 31 gramos mol. Finalmente encontramos aquí al oxígeno. En la tabla periódica me dice que el peso atómico para el oxígeno es 15.99. Yo aproximo ese valor siempre al número entero más cercano, en este caso 16 gramos mol. Y voy a multiplicar ese, que es el peso atómico, por la cantidad de átomos que hay. Según la fórmula química del ácido fosfórico, en cada molécula de ácido fosfórico hay 4 átomos de oxígeno. Es decir, que este 16 que pesa cada átomo lo multiplico por 4 átomos. ¿Listo? Si un átomo pesa 16 gramos, ¿cuántos pesan 4 átomos? Quiere decir que los 4 átomos de oxígeno pesan 64 gramos sobre mol. Al finalizar, hago la sumatoria total, sumo los 3 hidrógenos, los 31 de fósforo
y los 64 del oxígeno para un total de 98 gramos mol. Es decir que 98 gramos mol es la masa molecular o el peso molecular del ácido fosfórico. Ya para terminar entonces, socializamos las actividades. Recuerden que hay dos tipos de actividades. Hay actividades de consolidación que tienen una nota procedimental y hay actividades de evaluación que tienen una nota cognitiva. Primero, la actividad de consolidación es muy sencilla. Transcriba toda la información de la guía tal cual está toda. Transcriba la información a hojas blancas, al cuaderno, como le parezca más sencillo transcribir. Las actividades de evaluación, hay dos. Por un lado, hay tres realmente, son tres ejercicios, aunque son muy sencillos, son basados en los ejemplos que se acabaron de explicar. Calcule la masa molecular del amoníaco, ahí está el nombre del compuesto y la fórmula química. Recuerde hacer el procedimiento tal cual como se explicó en los ejemplos anteriores. Calcule la masa molecular del nitrato de plata, está el nombre del compuesto y está la fórmula química. Y el último punto, calcule la masa molecular del ácido sulfúrico. Ahí está la fórmula química del ácido sulfúrico. Entonces, a partir de la fórmula, recuerde seguir cada uno de los pasos, hacer el procedimiento tal cual como se explicó en los ejemplos. Muchas gracias. Aquí en anexo voy a dejar la masa atómica de algunos elementos que les pueden servir para desarrollar los ejercicios.